La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Muy bien, vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Alguien que lo lea? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien. Las Escrituras nos dicen que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Bueno, la experiencia de cada uno de nosotros es que yo tengo la mente de Cristo. No sé, porque yo estoy desorientado, estoy confundido, no sé en qué pensar, ¿verdad? No sé tomar decisiones. Si esa es la mente de Cristo, estamos en serios problemas, ¿verdad? Tenemos que descifrar qué es lo que la Biblia nos quiere decir, de qué hablan aquí. Pero específicamente estamos hablando de que el cristiano nuevo, que ha nacido de nuevo, tiene la habilidad, puede desarrollar la misma manera de pensar que Jesús. El asunto es cómo alcanzamos eso. Y comenzamos hace varias semanas hablándoles a ustedes, ¿verdad? De cómo es el crecimiento, el proceso del crecimiento espiritual. Y decíamos que cuando uno comienza, la carne domina, ¿verdad? Impera. Y el espíritu estaba en segundo lugar, en segundo plano. Que aunque hemos nacido de nuevo, es lo que nos dice la Biblia, somos bebés espirituales. Todavía nos comportamos como nos comportábamos antes. Pero tenemos que llegar a un punto donde el espíritu domine y pongamos la carne en segundo lugar. Que se invierta este proceso. El proceso de crecimiento del cristiano es que usted comienza así y usted va poco a poco hasta que llegue ahí. Usted invierte ese proceso. Porque usted tiene el espíritu, pero no sabe dejarse dirigir por el espíritu. Usted tiene el espíritu, pero no sabe dejarse guiar por el espíritu. Y en el proceso de crecimiento, usted va aprendiendo eso hasta que llegue un momento que usted decide, voy a morir al yo, voy a morir a la carne y voy a dejar que el Señor me dirija a mí. Y de ahí en adelante, tú aprendes a ser dirigido por el espíritu. De manera que en algún momento en tu caminar cristiano sucede esa transición. Hablamos 3 martes corridos de este proceso. Eso no es mi tema de esta noche, pero es un resumen, ¿verdad? Lo segundo que hablamos, si ustedes se acuerdan, es que la Biblia nos dice a nosotros que el Espíritu es ¿quién? Jesús. ¿Se acuerdan cuando? Es más, vamos a buscarlo para que no tengamos confusión. Vamos a 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. ¿No tienen todos, amados? Alguien que lo lea, por favor. Porque el Señor es el Espíritu, y de donde está Él, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Jesús es el Espíritu. Muy bien. Así que hablábamos entonces en esa próxima serie de que el crecimiento espiritual nuestro era ¿qué? Morir al yo para que Él vive en mí. Y Pablo decía que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo esté formado en vosotros. Otra manera de explicar el crecimiento espiritual era que yo tengo que menguar para que Él crezca en mí. Y todo esto es que usted llegue a un momento que se parezca a Jesús. Tu meta y la mía, según la Biblia, es llegar a ser como Jesús, a la medida y estatura de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan el pasaje? La meta es ser como Jesús. Y el Espíritu es quien te va a transformar para que te parezcas a Jesús. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí.
Entonces luego de eso hablamos, ¿ustedes se acuerdan de todos esos estudios bíblicos? Hablábamos que esto tiene otra manera de explicarse en la Biblia, y es que aquí está el primer hombre, que es Adán, ¿se acuerdan? Y acá está el último hombre, que es Cristo, ¿se acuerdan? El postrer. Muy bien. Entonces ahí hablábamos en esa serie de cómo, el martes pasado, cómo hay gente que todavía está en Adán, piensa, habla, decide como el terrenal. Y este era el celestial, ¿se acuerdan? Muy bien, todos esos estudios son acumulativos y son importantes para lo que vamos a estudiar esta noche. Así que, ¿cómo es que nosotros pensamos? ¿Pensamos como Adán o pensamos como Cristo? Porque se supone que usted y yo tengamos la mente de Cristo. Romanos capítulo 8. ¿Lo tienen todo? Alguien que lea en Romanos capítulo 8, del versículo 5 al 8. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Está el 8? Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que piensan en la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿no? Los que son carnales piensan en cosas de la carne. Y los que son espirituales piensan en ¿qué? En las cosas del Espíritu. Hay dos maneras de pensar. Carnalmente en Adán o espiritualmente en Cristo. La cosa es cuál de ellos vamos a hacer nosotros. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que si pensamos de esta manera, obviamente no vamos a crecer espiritualmente. Así es. La única persona que va a crecer espiritualmente es el que decida despojarse del viejo hombre y vestirse de Cristo. Ustedes saben que son versículos bíblicos, ¿verdad? Que estoy citando. Ese es el proceso. Lamentablemente, la mayoría de las personas están aquí. Vamos a hablar un poquito cómo llegamos ahí para alcanzar tener la mente de Cristo. Muy bien. Pues la verdad es que la gente ama las cosas del mundo. Primera de Juan. Capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2. Alguien que lea del versículo 15 al 17. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amar al mundo son amar las cosas de aquí abajo, las cosas terrenales. Y mucha de la gente que está en las iglesias tienen problemas con eso. Dice, ¿qué de malo tiene eso, pastor? Pues ya hemos leído unos pasajes que dice que el que ama al mundo no espere mucho. Si te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Esos extremistas, ustedes son unos fanáticos. Déjame decirte que Jesús nos dijo que no éramos de este mundo. No somos de este mundo. Si usted quiere vivir una vida espiritual, tiene que andar en el espíritu y pensar en las cosas espirituales. No te puedes quedar acá abajo en la tierra. ¿Verdad?
Porque no somos de aquí. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar. No podemos seguir pensando que somos de acá abajo y comportarnos como los demás. Tenemos que empezar a mirar las cosas por los ojos espirituales. Ahí es que está la transformación. Cuando tú y yo estamos dispuestos a hacer eso. Y no es fácil. ¿Alguna vez usted ha tratado de entender lo que otra persona le está diciendo? Y usted como que no lo agarra y no lo entiende. Y a veces toma años y dice, ahora es que yo entiendo lo que tú me decías. Pero cuando tú me hablabas, yo creía que tú estabas loco. Así son las cosas espirituales. Nos parecen absurdas. Por eso el mundo piensa que usted y yo estamos locos. Ellos no entienden. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, no hombre, no. ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? No tenía ni la más mínima idea de lo que Jesús estaba hablando. ¿Bien? Estamos pensando carnalmente, humanamente. ¿Cómo es posible si yo he vivido tantos años? Yo nunca he visto eso. Estás pensando como una persona de acá abajo. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Verdad? Aquí ando yo jalando los cables. El cambiar la manera de pensar es un gran reto. ¿Bien? Obviamente les quiero anticipar que la mejor manera de cambiar nuestra manera de pensar es leyendo la Biblia. Esto es un libro espiritual, tiene una perspectiva espiritual. Si tú la lees todos los días, tú vas a ir renovando tu entendimiento. Y por eso es que es importante darle la Biblia, darle la Biblia, darle la Biblia. Porque si tú no la estudias, no la estás atesorando en tu corazón. Créeme que tienes que renovar tu forma de pensar, tienes que cambiarlo. Decir, déjame ver cómo es que Dios ve las cosas, porque yo realmente, ahora entendí lo que Él quiere decir. No, tampoco se puede leer esto como si fuera una telenovela o un paquín. Esto va a requerir que usted luche y contienda por su fe. Que usted ore, que usted diga, esto está difícil, yo no entiendo este versículo. Y por eso es importante tener un diccionario bíblico, un comentario. Usted saber estudiar su Biblia. ¿Verdad? Porque la gente piensa que esto es como cuando estaban en la high o en la escuela. Que iban a coger el examen y ahí se lo inventaban ahí. Con el Señor no funciona así. Aquí hay que doblar rodillas. Aquí hay que doblar rodillas. Y cuando el Señor quiere que tú y yo estudiemos, hay que estudiar. Y no es que en la escuela tú coges un quiz y sacabas jefe, que eso no es nada. Aquí, si te cuelgas en la vida. Te va a costar. No estamos jugando, somos adultos. ¿Verdad? Las decisiones que tú y yo tomamos son serias. Esta es la escuela de la vida y te gradúas o te pierdes. Esas son las opciones que tenemos. Muy bien. Mire lo que sucede. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. ¿Lo tienen? Alguien que lea el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Son hombre natural que no tiene a Cristo, ¿verdad? Y muchas veces que no ha crecido. Dice, eso son locuras, son cosas locas. Yo visité la iglesia y están hablando cosas que yo no entiendo. Están locos. La mente humana, por sí sola, no puede entender esto. ¿Por qué? Dice, se tiene que discernir espiritualmente. Necesitamos otro consolador, un ayudador, que es el Paracleto, que es el Espíritu Santo, que te vaya dando el entendimiento, porque tú y yo no lo vamos a entender. ¿Me explico? Los únicos que saben cómo funciona el cielo y cómo es la vida espiritual, la vida del reino, ¿es quién?
los que bajaron y descendieron de allá arriba. Adivina quién es ese. Jesús. Y Jesús mandó al otro, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que escuchar. No gurú, no filósofo, ni científico, ni nada de eso. Ni los astrólogos, ni los magos. No, Jesús, que descendió del cielo. Él te puede explicar cómo es esto. Y ese es el proceso del crecimiento del cristiano. Y es tremendo cuando usted va aprendiendo y dice, oh, y claro que te habla tu corazón, te habla tu mente, tú empiezas a ver las cosas, ahora es que yo entiendo esto. Y toma un tiempo. Pero es precioso el proceso. Para eso fue que se nos dio el Espíritu. El Espíritu es nuestro maestro. Y necesitamos aprender a utilizar eso. Vamos a ver ahora lo que nos dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Está en el 8? Alguien que lea del 9 al 16. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 16. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. So, ustedes ven que nosotros tenemos la opción de quedarnos aquí. La gente lo dice, ya eso está Jesús, yo soy salvo, yo no necesito nada más. No. Ahora que empieza tu vida cristiana, ahora que empezamos a crecer, a desarrollarnos, a transformarnos. Levántate y anda porque el largo camino te queda. Pablo decía, el apóstol, ¿verdad? Ciertamente, olvidándome de lo que queda atrás, prosigo al blanco. ¿Está bien? Este es el premio soberano. Alcanzar a ser como Jesús. Y esa debe ser tu meta y la mía. ¿Qué pasa? Que la gente va a la iglesia y se da cuenta que hay muchos inmaduros. Unos dan a 10, a 20, a 30, ¿verdad? Entonces, ellos se perciben que están aquí 60, 70, 80. Y dicen, ay, en esta iglesia son gente que no vive la palabra, hipócrita. Bueno, son bebés. Usted no espera que un niño de 8 o 9 años esté manejando un automóvil. Va a tener que esperar que tenga sus 16 y le va a tener unas clasecitas. Y entonces tiene que coger su examencito y practicarlo un ratito hasta que desarrolle las habilidades y usted lo puede soltar. Así es la vida del Espíritu. Usted tiene que caminar esta etapa, usted tiene que meterse en la palabra y aprender la Biblia, y llega un momento que usted el Señor te da el timón y dice, Espíritu Santo, tú manejas mi vida, tú me vas a guiar. Amén. Y entonces es precioso cuando tú llegas a esa etapa. Nadie se debe frustrar porque están aquí. Yo empecé por ahí también. Es más, yo estaba acá. Nadie. ¿Está bien? Todos tenemos que pasar por ahí, todos. No seamos como algunos que dicen, yo soy grande, yo soy tremendo, yo soy un apóstol. All right.
Y eso no ocurre en 6 semanas. El Señor no te puede estar llamando a ser profeta cuando lo que llevas 2 semanas de convertido, chicos. 2 semanas de convertido, tú estás aquí. 2 semanas de convertido, te tienen que dar leche. Tú no estás listo para la vianda, ni la comida sólida. Ese es mi problema con toda esta gente que nos quiere impresionar y llenar los ojos. Suena fantástico. Pero para tú ser un maestro, tienes que ser un discípulo primero. Si tú no aprendes, no le puedes enseñar a otro. Si tú no tienes, tú no puedes dar, porque tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Por qué no nos calmamos un ratito? Y demuéstrame por tu fruto quién tú eres. Yo no estoy interesado en lo que tú dices y lo que tú hablas. Yo quiero ver tus frutos. Yo quiero ver si tú te comportas como Cristo. Entonces yo sé dónde tú estás. Yo sé si estás aquí, si estás aquí, si estás acá. ¿Ah? Pero hay hermanos que vienen a la iglesia y nos quieren dar su resumen. Que yo hice esto, y yo llegué acá, y el Señor me llevó para aquí, y el Señor me llevó para allá. Y tú dices, ese hermano sí. Eso es un tremendo. Ay. La gente que lleva tiempo en esto sabe que mientras más alto, más humilde. Abajo, usted no habla. Porque la única razón que usted llegó aquí es por la gracia y la misericordia del Señor. No es por usted no es grande. Usted es un siervo inútil. Así mismo. Bendito sea. Es que a él le plació. A él le plació. Y créanme que si nos ponemos pedantes y arrogantes, Dios no te deja pasar para allá. Porque Dios resiste al soberbio. Dios resiste el soberbio. Tú no vas a tener entendimiento de la Escritura a menos que tú no te humilles. Si nos creemos que sabemos todas las cosas, pues ¿por qué te van a enseñar algo más? Si ya tú sabes todo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Eso quiero hablar de estas cosas porque hay gente que se frustra en el proceso. ¿Qué pasa? Que yo quiero crecer. Jesús explicó esto bien claro. Nadie puede añadir un codo a su estatura por más que se esfuerce. El crecimiento lo da Dios. Así es. Entonces, ¿cómo logro crecer? Pues Dios va a mirar tu corazón y te lo va a dar. Te lo va a dar. Todo esto por gracia. Nada es por obra. Nada es por obra. All right. Preguntas, comentarios, reacciones hasta aquí. Perfecto. Vamos. Entonces, ahora que sabemos que tenemos un aliado en el Espíritu para guiar nuestras vidas y vamos hacia allá, el asunto es, cuando estamos en este proceso, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Tomamos decisiones buenas? ¿Tomamos decisiones malas? Pues obviamente, si usted está acá en la carne, si usted está en Adán y empieza a tomar decisiones aquí, desde esta posición, ¿qué va a pasar? Porque usted no está informado por las Escrituras, no está informado por el Espíritu, usted no va a tomar muchas decisiones buenas. Vamos a explicarle esto. Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3. ¿Lo tienen, hermano? Proverbios capítulo 3. Vamos, alguien que lea versículos del 5 al 8. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Son uno de los problemas de los bebés espirituales, de los que son nuevos en el Evangelio, es que se creen que son unos gángsters, ¿verdad? Se la saben todas. No, eso sé yo. All right. ¿Y dónde tú aprendiste esto? Allá abajo, en el barrio, qué sé yo, en la calle. Well, estamos hablando del cielo, no de la calle.
Lo que aprendiste en la calle no va aquí. Tienes que volver a aprender todo esto de nuevo. Y lo más difícil para los niños es aceptar que son niños. Porque se creen que son grandes. ¿Verdad? Cualquier papá y cualquier mamá sabe, cuando usted le quiere tomar la manito al niño o a la niña para cruzar la calle, ¿qué hacen? Yo soy grande, yo puedo cruzar la calle solo. Pues si es un chipo. Dame la mano. No, así funciona esto, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el que puede tomar decisiones espirituales? Pues los que llegan acá, que están dirigidos por el Espíritu. ¿Está bien? Que han aprendido a escuchar la voz del Espíritu. Pues, ¿qué hacen esta gente entonces? Pues esta gente tiene el consejo de la Biblia, el consejo del pastor. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría, hay unas herramientas que se les dio, pero que nadie pretenda ser más grande de lo que es. Yo no tengo que hablar con nadie, es un asunto mío. Hazlo como tú quieras. No seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es lo que está ahí. Pastor, disculpe, pero aquí en este país eso es como una pandemia. Ya, es pandémico, sí, definitivamente. Y es un malestar en todas las iglesias cristianas, es un malestar profundo. Incluso muchos predicadores y muchos llamados pastores que están diciendo cosas que no saben. Es horrible. ¿Bien? Porque en este país hay libertad de religión y todo el mundo tiene derecho a abrir una iglesia. Y cualquiera se para a decir, el Señor me habló y me dijo que abriera una obra. Un ciego dirigiendo a otro ciego. Se van todos por el barranco. Y la cosa es que a la gente le gusta. La gente le gusta. Porque si nosotros venimos de afuera y lo que hacemos es bailar merengue y guaguancó y salsa, pues si tú llegas a una iglesia donde bailan merengue, guaguancó y salsa, ¡oh, esto es lo mío! Y aquí está Dios. Esto me gusta. Introducir el mundo dentro de la iglesia. Exacto. Y nosotros no podemos amar el mundo. Perdón, pastor. ¿Será eso lo que dice que en los postreros días que la apostasía y el anatema estarán introducidos dentro de las iglesias? Sí. Sí, Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. Hallará fe. Es una apostasía general, mundial, global, que ya la vemos por ahí, ¿saben? Ya la vemos por ahí. Pero eso es un tema. Debemos estar bien cimentados en esto. Sí. Eso es un tema para otro día. Vamos a ver por qué debemos confiar en el Señor y en el Espíritu Santo para tomar buenas decisiones. Salmo 139. Salmo 139. ¿Estamos todos en Salmo 139? Alguien que lea el versículo del 1 al 6. Eso es para que nos ayuda a tomar sabias decisiones. Ya. Alguien que lea Salmo 139, versículo del 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste su mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Miren, la verdad es que el salmista está hablando algo que usted y yo experimentamos todos los días. ¿Tú no te entiendes a ti mismo? Yo tampoco. No nos conocemos. Hay muchas cosas en nuestras vidas que desconocemos.
Ya, está bien. No, ¿quién es el único que conoce todo de tu vida? Sabe tu entrada y tu salida. Sabe lo bueno y lo malo. Lo alto y lo bajo, lo fuerte y lo débil. Conoce cuántos pelos tú tienes en tu cabeza. Conoce tus pensamientos. Te conoce de adentro para afuera. Si Él conoce todo sobre ti, no es sabio consultarle a Él y decirle: Señor, háblame, muéstrame, dame entendimiento, porque esto yo no lo comprendo. Por eso es que nosotros ponemos nuestras vidas en las manos del Señor, porque nuestro conocimiento está limitado. Por brillante que sea el ser humano, por más PhD que usted tenga, dice Pablo, vemos por espejo oscuramente. Estamos limitados. La razón es buena y Dios no te dio la mente para que la usaras, pero tiene un límite. Por eso nos dio el Espíritu Santo, para poder complementar lo que te hace falta a ti. Por eso es que se llama el ayudador, el paracleto. Es el compañero que va a estar a tu lado. No es posible que tomamos decisiones sin considerar a Dios. El único que sabe si esto te conviene o no te conviene es el Señor. Pues vamos a hablar con Él. Ponlo en oración. Te va a hablar en algún momento. A veces sin palabras Él habla. Para el buen entendedor, pocas palabras bastan. A veces Dios no tiene que decir nada. Con el silencio te lo dice todo. Pero usted tiene que entender lo que el Señor te quiere decir. ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos niños usted y yo y hablábamos con papá y le decíamos unas cosas a papá? A veces papá no nos decía nada. Usted entendía lo que él quiere decir. Usted sabía. Ahí es que salen cogiendo para mami, ¿verdad? Una mirada, ¿verdad? Un gesto. El no verbal dice mucho. Y el no verbal de Dios dice mucho. Dice mucho. Pero yo no sé por qué la gente quiere que baje un ángel y se lo explique. ¿Tú sabes? Dudo mucho que tú le vas a exigir a tu padre humano que te dé una explicación. Te van a mirar y te van a decir: papá, ¿quién soy yo? ¿Veías lo que yo te acabo de decir? ¿O alguien tiene una experiencia diferente? Alguien aquí me va a decir: yo le decía a mi papá lo que tenía que hacer. ¡Wow! Eso está tremendo, ¿verdad? Tú y yo no le vamos a decir al Padre Celestial qué es lo que tiene que hacer. Él nos va a dirigir a nosotros. Amén. Y si a Él le place decirte que sí, pues ahí vamos. Entonces vamos. Si la columna de nubes se levanta y empieza a moverse, síguelo. Síguelo, muchachos, y no pares. No te detengas, ¿verdad? Muy bien. Así que nosotros vamos caminando por fe, confiando en el Señor. Nuevamente, quiero que la gente esté clara, porque hay muchos grupos cristianos que no quieren que usted estudie. Porque dice que el mucho estudio es ¿qué? Aflicción de la carne. Bendito sea Dios. Entonces, ¿para qué Dios te dé un cerebro, chica? No es para que estudies, para que leas, para que medites y reflexiones. No dice la palabra que medites en su palabra de día y de noche. Te dio un cerebro para que lo uses. Pero no vayas a pensar que el uso de la razón es lo único o lo máximo. Es una buena herramienta, pero no es lo único que puedes usar. Y por ahí siempre escuchamos a la gente dice: no, yo siempre sigo la razón. Ok. Perdón, pastor, porque ahí se aplica lo que dice la palabra de Dios, que mucho conocimiento envanece. Sí. Sí. Todo tiene que haber un equilibrio. Sí. Y a mí no me da miedo la gente que estudia o que piensa. A mí me da miedo la persona que no quiere estudiar y no quiere pensar. ¡Uy, qué difícil! Eso Me duele la cabeza. me hace pensar mucho. Sí, mano, vamos a pensar aquí. Vamos a pensar. ¿Ah? Eso hay que desarrollarlo. Y si usted viene a Cristo y no ha desarrollado eso, adivine qué. El Señor te va a ayudar a hacerlo. A mí me ayudó. A mí no me gustaba. A mí no me gustaba leer. ¿Sabes cómo yo aprendí a leer? Leyéndome este libro.
Me lo tuve que leer de tapa a tapa, man. Y cuando yo leí este libro, yo iba a la universidad y me leía los libritos como si nada. Si usted lee este libro, usted se lee cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Está bien? Y así es que tú aprendes. Por eso estás visto gente analfabeta que se convierten y son grandes maestros y predicadores de la palabra. El Señor te va a enseñar. No tienen grados académicos, no fueron a la universidad, pero el Señor les enseñó. Eso fue lo que les pasó a los 2 apóstoles. La gente se burlaba de ellos. Ustedes son Galileos. Ustedes son hombres sin letras. ¿Cómo es posible que hablen con tanta sabiduría? Well, el Espíritu se le enseñó. So, yo no quiero oír a alguien que me diga, no me gusta leer. Eso es tu decisión. Pero aquí todos tenemos que leer la Biblia. De un lado al otro. Es que yo no la entiendo. Pídele al Señor que te va a dar el entendimiento. No te rindas. Insiste. Ok. Están todos graduados esta noche. Vamos a hablar entonces sobre este asunto de cambiar nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Ay, alabanza, Rey. Alguien lea el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos dice ese versículo? ¿Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar? Claro que sí. Tenemos que pasar de aquí para allá. Y la única manera es estudiando la palabra de Dios. La palabra te va a informar. La palabra te va a mostrar. La palabra te va a revelar cosas. Y es un proceso lindo cuando esos versículos ¡pum! Se encienden, ¿verdad? Y dices, wow, el Señor me está hablando. Y ese es el proceso que debe estar ocurriendo. ¿Sí? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Están ahí? Alguien lea el versículo 22 y 23. Amén. Uh-huh. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. So, la manera que tú te vas a despojar de la vieja manera de vivir y de pensar es que tú cambies tu manera de pensar. Es que tú dejes esto, despójate de esto y renuévate en tu espíritu y en la mente para que te vistas de Cristo. So, la guerra de tu mente es clave. Tú tienes que ganar esta guerra. Y me voy a meter unos minutitos aquí. Y esto es crítico y clave para todos nosotros. Este es el campo de batalla, tu mente, tu manera de pensar. ¿Cómo se piensa aquí? Como el mundo. ¿Usted cree que el mundo quiere que usted se parezca a Jesús? No. Por eso la carne se opone al espíritu. Y usted está en el medio, como decimos por ahí, el jamón del sándwich, no sabiendo si viene para acá o se va para allá. Y esa es la guerra, esa es la batalla de la mente. Y lo que dice la Escritura es que tú debes llevar cautivo todos los pensamientos a Cristo Jesús. Porque de aquí van a salir pensamientos para engañarte. Y el problema es que son tuyos.
Y tú no los puedes identificar, pero vienen de tu concupiscencia, de tu carne. Y te vienen a engañar. Porque el diablo es el padre de toda mentira. Y si tú le haces caso, caíste en la trampa del diablo. No se te apareció un demonio, no se te apareció Satanás, eso no es lo que ocurre aquí. Se te apareció un pensamiento. Y tú lo contemplaste. Y lo dejaste entrar. Una vez tú lo dejas entrar, ahora tienes una fortaleza ahí adentro. Y ahora tienes una pelea bien grande. Porque eso te convence. Y tú te vas a amparar ahí. Tú decides si vas a obedecer la carne o si vas a obedecer el Espíritu. Si obedeces a Adán o si obedeces a Cristo. Ay, del que está en el medio como el jamón. Cuando usted está en un círculo, usted no tiene más opciones, no puede más salida. Y que de donde quiera que usted mire, todas las direcciones, lo que le bombardea es Adán por aquí, Adán por allí, Adán por acá y Adán por allá. Y que solamente tiene una salida de correr para congregarse en un lugar donde sí están con Jesús, que es el único refrigerio. Y usted volver otra vez de nuevo a ese campo de batalla. Ay, de la persona. Esto es lo que hace el crecimiento espiritual difícil, porque hay gente que iba lo más bien, pero llegó un momento donde ¡pum!, le pusieron un tropiezo. Porque esto te conoce. Esto mora en ti, el pecado mora en ti. Desde que naciste en el vientre de tu madre te conoce. Sabe tu debilidad. Y te van a meter por aquí y por allá. Y los pobres hermanos se creen que están luchando con algún demonio, alguna potestad, pero eso viene de adentro. Dice la Biblia, nadie piense que es tentado de afuera o que Dios tienta, ¿no? Sino que cada cual es tentado, ¿de dónde? De adentro. Y en estas iglesias se pasan peleando con los demonios todos los domingos. La Biblia nos explica que Satanás es real y los demonios son reales. Pero eso no es el problema que tenemos aquí, es la guerra de la mente. Y quererlo entender. Porque uno escucha la guerra de la mente, la guerra de la carne, y es tan sencillo como pelear con uno mismo para hacer lo que uno tiene que hacer. O sea, es saber que cuando uno saca este aparato de la escuela bíblica y llega un mensaje, ignorarlo o pararlo para poder seguir leyendo la palabra y no irte a estar leyendo otras cosas, porque en realidad tu carne te quiere llevar a es batallar con lo que uno quiere hacer. Okay. Vamos a ver eso que dice mi hermano Efraín en la Biblia. Santiago, capítulo 1. ¿Lo tienen todo? De veras, ¿lo tienen todo? Santiago capítulo 1, alguien que lea el versículo 8. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted mira esto aquí, ¿qué significaría doble ánimo? A veces estoy aquí, a veces estoy allá. Y no sé qué escoger, no sé qué hacer, pastor. Ahí es que estamos, ese es el problema. Pero el hombre de dos es inconstante. Es tibio, o sea, ni es frío. Te adelantaste. Ya que lo mencionó, el Apocalipsis lo explica de otra manera, ¿verdad? O eres ¿qué? ¿Frío? O eres caliente. Pero porque eres tibio, en otras palabras, no puedes titubear. Tú tienes que escoger a Jesús aquí. Tú no puedes estar con Dios y el diablo, ¿tú sabes? No puedes estar con Cristo y el mundo. O estás allá o estás acá. Escoge.
pero es que yo no veo cuál es el problema, yo puedo servir al Señor y yo puedo seguir haciendo esto. No, tú no puedes hacer eso. Voy al baño los sábados y eso, pero el domingo yo voy a la iglesia, no fallo. Ya, Bueno, ya. ahí está jugando. Yo cumplo con Dios el domingo en la mañana, pero toda la semana me arrastro en el mundo. No, tú tienes que servir al Señor todos los días. Déjalo todo. Jesús dijo, hay que dejarlo todo. Todo, todo, todo. Y llega un momento que tú tienes que darle la espalda a esto. Y la manera de pensar. Y la manera de sentir. Tú tienes que morir al viejo hombre. A tu pasado. Dejarlo todo atrás. Por conocer a Cristo Jesús. Y hasta que tú y yo no tomemos esa decisión, no llegamos ahí. Pastor, esta es la parte cuando la gente del mundo le dice a uno, ahora es fanática, ahora le da la espalda a los que siempre estuvieron con ella. Seguro, seguro. El día que tú decidas, lo voy a dejar todo por seguir a Jesús. ¿Cómo es posible? Alguien hable con ella, se volvió loca. El pastor le lavó el cerebro. Pastor, Los amigos. es como una vez me habían invitado a una cena y tenía unas amistades, pues fuimos allá a comer un ratito y entonces uno de los que estaba allí viene y dice, Luis, quiero una cervecita, y dice, no, pero tiene una botellita de agua. Dice, ahora nos salvamos, este es santo ahora. Exacto. Se van a burlar de usted, lo van a criticar, lo van a ridiculizar. Por eso Jesús dijo, el que no esté dispuesto a dejar padre y madre por mí, no es digno de mí. Porque tu papá te va a ridiculizar, tu mamá, tu familia, tu tío. Te metiste religioso tú también. Eso duele un montón. Y por eso hay mucha gente en la iglesia, hay muchos cristianos que mantienen su estatus secreto. Son de las secretas. No, es que me invitaron a la iglesia un domingo, pero yo no soy de esa gente. Yo esperaba esto de cualquier persona menos de Pastora, a mí la madre mía, que después terminó siendo como yo, me dijo que le hubiera gustado mejor que yo sea prostituta a que sea evangélica. Anda, vete. Uf. Reprende eso, en nombre de Jesús. Se convirtió. Ay, caramba, Amén. Está bien. murió en eso. Nosotros tenemos este gran reto, ¿verdad? Y no es fácil dejarlo todo. Pero llega un momento que tenemos que tomar esa decisión. Todos tenemos que tomarla. Hay mucha gente que prefiere no tomarla y se quedan como por aquí. Se acomodan. Y llevan 20 años en el mismo sitio. Yo soy el pastor de la iglesia 20 en el mismo sitio. Preguntita, pastor. Si, por ejemplo, hay cristianos, incluso líderes, que quieren servir al Señor, pero siempre dicen, es que no lo sentí en mi corazón ir ahora. Y yo digo, entonces están allá, porque viven por el sentir, no por el llamado que el Señor ha hecho. Sí, sí. Obviamente, si el Espíritu Santo te está hablando para que hagas algo, esas son las maneras del Espíritu de Dios comenzar a dirigirte y ver si tú obedeces. Y cuando tú y yo no pasamos a orar por alguien, el Señor va a mover a otra persona. Y antes que tú llegues a orar, ya Dios puso a otra persona. Porque tenemos que estar prestos a obedecer. Si seguimos con el titubeo, no, es que no me gusta esa persona. Yo espero que el Señor mande a otra persona a orar por ti. Brother, si el Señor te está diciendo, ora por esa persona, aunque te caiga gorda. Y puede ser una gorda. Vete y ora por la persona. Déjate usar. Esas son las maneras que el Señor te va llevando y está viendo tu corazón. Escúchame, si tú apagas el Espíritu, o sea, si tú no escuchas la voz del Espíritu, lo apagaste. You turned it off. Ay, que el Señor no me habla. ¿Por qué será? Porque las veces que te habló, no obedeciste. No caso omiso. ¿Entiendes? Pero claro que el Señor habla. Y múltiples veces. ¿Saben? Está en ti y en mí si estamos dispuestos a seguirle. ¿Saben? Comentarios y preguntas hasta aquí. ¿Estamos bien? Comentarios. Are you ready? Yo no entiendo por qué habemos personas que nos cae
que caerme mal una persona o yo tratar mal a una Pues mira, a lo mejor tú no has pasado por esa prueba, pero yo sí. Y de aquí abajo salen estas cosas. Y ¡pum! Te infiltran. Y yo le compartí a usted el testimonio, estaba en esta iglesia. Y una señora que yo ni sé quién es porque nunca le he hablado. Me caía mal. Me caía pesado. No la soportaba. Yo nunca había cruzado. Sí, a mí, yo. No, yo no la soporto a ella. Ya, pero yo no sé por qué es. ¿Verdad? Y la señora nunca me ha hecho nada malo. Yo estoy en Cristo y se supone que yo ando en amor. Yo, pero ¿cómo es posible esto? Me tomó tiempo entender que eso es un ataque de acá abajo. Pero a uno, cuando estas cosas ocurren, sorprenden a uno. Bueno, la cosa es que se puso tan grave la situación que yo estaba en las de irme de la iglesia, porque no quiero tener problemas. Entonces me puse a orar y a ayunar, porque yo sé que está mal. Y el Señor me dice, abrázala, bésala. Yo sí, es que me cae mal. Y la mente, esto es bien engañoso. ¿Cómo? Eso no puede ser de Dios. ¿Cómo Dios te va a pedir algo que a ti no te guste, que tú no estás de acuerdo? Precisamente. Si tú quieres crecer en amor, obedécelo. En la difícil, no solamente en la fácil. Yo tuve que levantarme, vestirme, irme para la iglesia. Y adivine quién fue la primera persona en la puerta saludándome. Y la miré y en obediencia le dice, ven acá que te voy a abrazar y te voy a besar. Y yo le decía, te amo. Y yo, en fe, en obediencia. ¿Y sabe qué pasó? En ese proceso me nació el amor para la señora. Bendito sea el nombre de Dios. Tienes que obedecer el Espíritu. Es que no me gusta. ¿Está bien? Hay muchas cosas que a uno no le gusta. El Señor quiere ver qué tú vas a hacer con eso. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Porque en algún momento el Señor te va a pedir algo bien difícil. Y te vas a tener que negar a ti mismo. Esos momentos nos llegan. A mí me llegó así, a mí mejor a ti te va a llegar de otra manera, pero eso me llegó a mí. Yo espero en Dios que no. ¿Cómo? Yo espero en Dios que no me... ¿Qué? Yo de la gente que yo le caigo mal, yo voy detrás de él, soy empalagosa, lambona y todas esas cosas. Y después me quiere. Ay. Ay. Now. Oh, Efraín, perdón. Ahora yo estoy confundido, pastor. Ok. Porque hay veces, ese es dentro, chequéate esto. Hay veces que uno llega a un sitio y uno siente en el espíritu que hay una pared entre una persona y otra. Entonces uno trata y uno trata y uno trata. Y yo he tenido una experiencia más de una vez que uno se da cuenta que es que esa persona no está clara en el espíritu, o sea, como que hay algo dark de esa persona y por más que tú trates de abrazarla, trata, o sea, yo no te voy a decir que yo no he tratado, yo he tratado y lo que cojo son bofetadas y puños para atrás, obviamente, porque representamos dos cosas, espero yo en Dios que sea eso, ¿no? Representamos dos cosas que son totalmente opuestas. Como uno... Son dos situaciones similares, pero son completamente distintas. ¿Me explico? Jesús mismo explicó que cuando vamos visitando y vamos a los hogares, Jesús dice, si hay paz allí, si el Espíritu te dice que aquí todo está bien, quédate ahí. Pero también te dice, si tu paz viene donde ti, si tú percibes que algo está mal, tú te vas de ahí. O sea, a veces el Espíritu Santo es un radar que nos deja saber cuando algo está mal. Pero eso es un warning. El testimonio mío es distinto. El testimonio mío es que yo debo amar a alguien que no estoy amando. En la misma iglesia, a veces yo percibo ciertas cosas que yo digo, esto está feo aquí. Esto no debe estar aquí. Pero eso no tiene nada que ver con el amor. Yo estoy dando un testimonio de que nos debemos amar. ¿Está bien? Ambas experiencias son reales, pero son dos situaciones distintas. Y llegará un punto en que, o sea, yo he visto personas que están tan llenas del Espíritu que aman a ese tipo de personas, obviamente para llevarle la
¿Entiendes lo que te digo? O sea, uno puede llegar a estar en un nivel que uno sobrepasa eso y pasa a ser un instrumento del Espíritu para ayudar a que ese tipo de personas acepten el Señor Okay. Lo que yo he visto con eso es que si el Señor te da ese warning a ti, tú no eres la persona para hacer eso. Pero sí, el Señor puede traer otra persona. Sí, claro que sí. Ok. Vamos entonces a hablar algo. Aquí viene engaño y mentira, ¿verdad que sí? A tu mente. Y eso produce confusión, ¿verdad que sí? Ok. Pregunta. ¿Es Dios Dios de confusión? No. ¿Quién está produciendo la confusión? ¿Bien? Tu mente está bajo un ataque. Yo lo que quiero que tú sepas, la manera tan sencilla de resolver esto, no se ponga a echar fuera demonios, que no tiene nada que ver con eso, y esa no es la manera de derrotar esto. Esto es en su mente. ¿Estamos listos? Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31 y 32. Evangelio de Juan, capítulo 8. Capítulo 8. Juan, capítulo 8. Alguien que lea el 31 y el 32. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú permaneces en la palabra, escrito está, vas a conocer la verdad, y esa verdad te va a hacer libre. Si esto te está mintiendo, ¿cuál es el poder que va a contrarrestar la mentira? La verdad, la palabra. Esto es una lucha entre la mentira y la verdad. Y la palabra es la verdad. Jesús es la verdad. Sencillamente, ampárate en la palabra. Jesús decía, escrito está. Y te tienes que ir. Escrito está, esta es la verdad. No es lo que tú digas, no es lo que me están tratando de decir, no es como me están tratando de confundir. Yo conozco la verdad y voy a obedecer a Dios. Y una vez tú hagas eso, se acabó, ganaste, venciste, eres un vencedor. Llevaste todos estos pensamientos cautivos a la cruz. Amén. ¿Lo vieron? All right. Pero como nos ponemos a pelear con los demonios y con el diablo, eso nos distrae y nos siguen derrotando. Y la gente sigue confundida y enredada. Lo único que te va a sacar de la confusión es la verdad. Ay, pero ¿dónde yo consigo la verdad? Lámpara es a mis pies, tu palabra. Es una lumbrera. ¿Está bien? Y esta es la espada del Espíritu. Con esto es que tú derrotas todos los argumentos del diablo. Escrito está. Ya está, no hay que agitarse mucho. Pero como la gente lo único que hace es prender el YouTube ese y ver cómo se echan por los demonios. Problema serio. Reemplazan la palabra por el YouTube. Ya. Por eso es que cuando se levantan esos pichones, ve uno la confusión en la persona porque no ha aprendido. Ya. Y cada vez que el diablo quería decirle algo a Jesús, ¿se acuerdan? Oh, pero la Biblia dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo conozco la verdad y yo me amparo en la verdad. Y una vez tú te ampares en la verdad, no te pueden derrotar. Pero si tú estás aquí en dos aguas, pues yo déjame pensar, porque yo creo que ambos tienen buenos puntos. El diablo nunca tiene un buen punto. El diablo te está engañando.
Está la verdad y la mentira. No, pero vamos a llegar a un punto medio. Hay verdad y mentira. Tan sencillo como eso. O estás allá o estás acá. Y como coqueteamos con la mentira, Así mismo es. nos quemamos. Así mismo es. Nos quemamos. Coqueteamos con la mentira. Yep. All right. Vamos entonces a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Después de los Corintios, después de 2 de Corintios. Gálatas capítulo 5. ¿Lo tienen? Alguien que lea versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No puedes satisfacer los deseos de la carne. Tienes que satisfacer los deseos del espíritu. Y estas son dos fuerzas que se oponen, la luz y las tinieblas. Uno que te muestra la verdad y te hace libre, y el otro que te engaña y te esclaviza. Y tú estás en el medio y tú tienes que escoger a cuál de las dos voces tú vas a escuchar. Y por eso la gente dice todos los días, no sé qué hacer, no sé qué hacer. So, obviously, like, I know we have to read our Bible, but sometimes also when I have voices in my head that, like, say things that I know are not from God, sometimes I pray and I repent. Absolutely. God, take this voice Sí, away from me that I know is not the truth. sí, sí, sí. Si pasa de un pensamiento a una voz que empieza a hablarle a usted, y esos momentos llegan, te empieza a escuchar cosas que no son, repréndela. Ahí sí te tienes que detener y reprenderla en el nombre de Jesús. Y átalo. Y ya, y tú le dices, no te voy a escuchar. Ya está. Voy a escuchar la palabra, voy a escuchar al Señor. Si la cosa escala, si te lo llevan a ese nivel, ya, tú tienes que usar tu autoridad del nombre de Jesús. ¿Está bien? Pero ojalá que no llegue a ese momento. Pero le pasa a ciertas personas. All right. Estamos en la recta final. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. 2, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Lo tienen? Amén. Alguien que lea desde el versículo 9 al 13. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo la escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Comenzamos el estudio esta noche hablando de que nosotros no nos conocíamos a nosotros mismos y necesitábamos que el Señor nos ayudara a entendernos a nosotros mismos. Pero en este pasaje nos están hablando que ahora el Espíritu Santo conoce todo lo de Dios y te lo muestra. El Espíritu es el que te está mostrando a ti todas estas cosas y es el que te va a ayudar a abrir tus ojos a las realidades espirituales. Nicodemo, que no entendía qué era esto de nacer de nuevo, lo entendió, se convirtió y terminó siendo un defensor de Jesús. Lo que no entendemos ahora, usted lo va a entender después.
Nada, ¿cómo se da ese proceso? Le estoy diciendo que según usted camine en Jesús, eso se va dando. No se crea como mucha gente lo habla, que le vienen a su casa todas las noches los ángeles a darles estudios bíblicos. No, eso usted no ha visto un versículo bíblico que diga eso. Eso no es cierto. Lo están engañando, lo quieren impresionar. ¿Bien? Si no te metes a estudiar la Biblia, no va a pasar. El Espíritu es quien te va a mostrar. Y el Espíritu va a honrar la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Por eso es. Jesús es la palabra. Eso te están hablando de Jesús. Jesús le decía a ellos, pues, mediten la palabra porque ella habla de mí. Eso no deje que nadie más le vengan otros cuentos porque no funciona así. Funciona cuando el cristiano está todos los días de rodillas y estudiando su Biblia. Y eso, cuando Dios quiera enseñarte y mostrarte algo, te lo va a enseñar. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Yo quiero que me explique esto ahora. Well, si tú estás en primer grado, nadie te va a enseñar cálculo. ¿Está bien? Porque no es el tiempo. Y la gente se quiere meter a leer el Apocalipsis y a entenderlo. Hijo, vete a la iglesia, vete a las clases bíblicas. Yo estoy sobre la escuela dominical, ahí yo no voy a aprender nada. Bueno, vamos a ser un poquito más humildes. Vamos a ser un poquito más humildes. ¿Bien? Nadie nació sabiendo. Todos empezamos por abajo. So, con calma usted va a llegar. No se me desespere que usted va a llegar. Segundo pasaje que quiero que veamos esta noche. Segunda de Corintios. Próximo libro. Segunda de Corintios. Capítulo 3. ¿Lo tienen? Alguien que lea versículos del 12 al 18. Amén. Ajá. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Léete el otro. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Está precioso eso. So, lo que dice el apóstol aquí es que cuando una persona inconversa, ¿verdad? Escucha el mensaje de Jesús, no lo entiende. No lo entiende porque, ¿qué? Dice, hay un velo puesto. Usted sabe como los terroristas cuando secuestran a alguien, ¡pum! Tú no puedes ver. Y por eso no lo entienden y no lo reciben. ¿Okay? So, cuando tú llegas a Jesús, el Señor te quita el velo. El día que yo acepté a Jesús, yo dije, ¡ea! Es real. ¿Verdad que sí? Dice, oh my God, tanto tiempo la gente hablándome de Jesús y yo era de los que me reía y me burlaba de los evangélicos. Y es verdad. Uno se siente necio, tonto. Uno se tira de rodillas a pedirle perdón al Señor. Pues porque, ¿qué sabía yo? Yo creía que yo sabía, y no sabía nada. Es una experiencia que nos pasa a todos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay gente que vuelven y le ponen el velo. ¿Usted me entiende? El Señor te lo quita
y yo no sé por qué, si es que la gente se lo pone, o alguien más se lo pone, o la misma carne, o el diablo, pero hay gente que de momento se ciegan otra vez. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si esa persona aceptó a Jesús y conoció a Jesús? Se quedan viscos como estaban. Y es una cosa horrible. Por eso hay que retener la libertad que nos dieron. De eso que habla aquí. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No podemos permanecer esclavizados a la mentira, al engaño, a la confusión. Porque Dios no quiere eso. Dios quiere sacarte de ahí. Y todavía hay muchos cristianos luchando con estas cosas. Pero miren qué precioso ese versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Se le voy a dar una gran clave aquí. Mientras tú tengas tus ojos puestos en Jesús, mientras tú lo contemples a Él, lo sigas y estés pendiente de Jesús y quieras seguir a Jesús, tú vas a ser transformado de gloria en gloria y el Espíritu te va a ir transformando a su imagen y semejanza. Mientras tú pongas tu mirada en Él, el trabajo del Espíritu es hacerte como Jesús. Ese proceso se da solo si perseveras, si sabes lo que estás haciendo. Por eso yo entro en estado de pánico cuando la gente viene a la iglesia una vez cada 6 meses. Yo cumplo con la iglesia, yo le mandé una ofrenda el año pasado. No tienen ni la más mínima idea de qué es esto. No saben lo que están haciendo. Pues yo no sé. Yo he visitado la iglesia 5 veces este año y yo no sé por qué yo no crezco espiritualmente. Pues yo sí te lo puedo explicar. Así no es, lindo. Ni nunca vas a crecer espiritualmente así. ¿Verdad? Esto de ser un discípulo, hay una manera de hacerlo. Hay una manera correcta. Y si lo haces de esa manera, esto funciona. Si no lo haces a la manera de Jesús, claro, no funciona. Yo tengo una pregunta. Siempre he tenido esta duda. Me dice, por favor, si me estoy saliendo mucho de ti. Siempre he pensado, ok, aceptamos a Cristo, aceptamos a Jesús y vamos caminando. Estamos hablando ahora mismo de que hay personas que se detienen a mitad del camino y regresan, y hay personas que viran. Mi pensar, y siempre que he ido así, es que el Espíritu te va a molestar para que tú vuelvas otra vez a enderezar tu camino. Sí. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Llega realmente el tiempo que el Espíritu te deja quieto porque tú no quieres seguir haciendo caso? Sí. ¿Eso qué pasa? Mira. Voy a quitar esto aquí. Para empezar, que desde el primer día que tú te tratas de convertir, dice Jesús en la palabra del sembrador, que el enemigo trata de venir y ¿qué? Quitar la palabra. Desde el primer día está tratando de que tú regreses acá. Pero vamos a decir que sobreviviste la primera semana, el primer mes. En todo momento el enemigo está tratando que tú retrocedas. Te está tratando de sacar para afuera, sacarte de la iglesia. Eso es a todos. Y a esta altura, que usted dice, no, yo no echo para atrás. El que quiere estar firme. ¿Está bien? Porque el enemigo se las inventa, man. Se las inventa. Estamos en una guerra espiritual constante. Y no tan solo gente que comienza. Tenemos ejemplos de iglesias y pastores. Sí. Ya el Espíritu no está en ellos. Sí, sí. Y en la iglesia tampoco. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se nos dio el Espíritu Santo, pero lo que le pasa con esta gente que son bebés. No están firmes en los caminos del Señor. Porque es más fácil atacar a los niños en Cristo, los carnales, los bebés, que a esto. ¿Tú me entiendes? Esto es mucho más fácil. Tú vas a ver que muchos de los que se van, que abandonan la fe, son recién convertidos y son nuevos. Y es triste, y es una lástima, porque perdemos mucha gente. No. Tu pregunta, ahora que llega tu pregunta. Claro que el Señor les habla. Claro. Pero el proceso es lo mismo que yo explico ahorita. Tú tienes que escuchar la voz del Espíritu. Y tú tienes que aprender a decidir, a escoger, seguir esto o ir para acá. Y mucha de esta gente se deja arrastrar. Tal vez no saben.
Y muchas veces aquí el Señor vuelve con ellos. Y a veces tú ves después que regresan. Yo se los entrego al Señor y se los encomiendo al Señor porque Él es el que los tiene que pastorear. Uno trata de hablar con las personas y dice, no, lo he pensado mejor. ¿Quién te puso esos pensamientos en la cabeza? ¿Está bien? ¿Ves? Pero el cristiano aprende a resistir la tentación y a perseverar, a ser fiel. Aprendió a tener victoria. Pero hay mucha gente que no sabe. Ok, ahora. Lo que pasa es que usted estaba hablando de que el enemigo era el que siempre estaba tratando de llevarnos hacia atrás, pero hoy también estamos diciendo que esas cosas son de tu mente, que no necesariamente son de él. Ay. No sé dónde caemos, porque lo digo porque David y yo lo hemos visto. Hay veces que Dios les está dando las señales tan obvias que todos los que están alrededor se dan cuenta y ellos como se pusieron en medio. Ok, lo que te quiero decir es, ok, estamos entrando ya en unos niveles un poquito más avanzados para explicarte esto, ¿está bien? Aquí está el recién convertido. Y el problema del recién convertido es, tiene el Espíritu Santo, pero no sabe lo que es. No lo ha cultivado, no lo ha desarrollado. Se deja llevar por su mente, su pensamiento, por la carne. Y allá adentro está el pecado. Y el enemigo, cuando te quiere arrastrar o ponerte un pensamiento, el enemigo hace esto, va aquí, al pecado que mora en ti. Así literalmente lo dice la Biblia. ¡Pum! Y del pecado sube a tu carne y tu carne viene a tu mente. Pero no es que se aparezca el demonio, pero se apareció en un pensamiento. Y si tú no sabes interpretar eso y distinguirlo, te agarra, te engaña. Me explico. ¿Qué le dijo la serpiente a la hermana Eva? Con que Dios te dijo. ¿Sabes? Él trabaja con tu mente. Porque Dios nos dio libre albedrío. Al fin de cuentas, el diablo no te puede obligar a hacer nada. Tú escoges, tú decides. Y por eso él tiene que usar este medio de llegar hasta tu mente. Porque tú eres el que vas a decidir. Y yo escogí irme de la iglesia. Es tu decisión. No tienes que hacerlo. Pero eso es lo que yo escojo. Pastor, y uno muchas veces con actitudes y acciones contricta al Espíritu Santo que ya hacen uno como que lo duerme y lo aparta, porque le da más rienda suelta a la concupiscencia que hay en su corazón. Ok, quiero decir, porque nos preocupamos mucho con esto, no es como que si tú desobedeces al Señor una vez, ya Él no te habla más y te abandonó. Dios es compasivo. Y si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta. O sea, Dios va a seguir contigo, porque tú eres un bebé espiritual. Yo doy gracias al Señor que Dios fue paciente conmigo, pues yo hice muchas cosas. Pero el Señor insistió conmigo hasta que aprendí a caminar en Cristo. Now, el que es nuevo no sabe eso. Yo me convertí, yo tenía el Espíritu Santo, nadie me lo explicó. Yo no sabía lo que era. Yo decía, yo tengo algo aquí, pero yo no sé lo que era. Nadie me dijo. Y se supone que tú vayas a la iglesia así. Nosotros estamos tratando de hablarle estas cosas para entender. Para entender. Sí, Richard. Estamos hablando también de personas que van en ese camino del lado izquierdo. ¿Ah? Pero hay personas que ya han cruzado ahí, están ya en el otro lado con, como dijo el caballero, líderes en la iglesia. Oye. Que han caído, pero a lo más profundo. Oye. ¿Eso qué pasa? El diablo aquí saca a una persona para afuera. Pero si puede hacer tumbar al pastor, tú puedes destruir toda una congregación. Es bien estratégico si Satanás puede tumbar a un líder cristiano así. Así es. Porque es una bomba atómica. La gente empieza a decir, ¿por qué? Oh, el pastor está robando dinero. Yo no voy a esa iglesia. Y no es que lo dicen uno, son muchos. ¿Qué dice el versículo? Y eres el pastor y las ovejas se dispersan. Ahí lo tiene. Y el diablo sabe ese texto bíblico también. Él se lo sabe entera. Hey. No solamente eso, pastor, que hoy día, si el diablo sabe que se ataca al pastor y le cambia la mentalidad del pastor haciendo que cosas del mundo entren, eso es lo que se va a enseñar a la congregación. Sí. Y eso es lo que va a
Sí. Sí, lo peor del mundo es un pastor engañado que no sabe que el diablo trabajó con su mente. Y por eso este asunto de doctrinas nuevas, revelaciones nuevas, cuidado. Con todo respeto, ¿por qué necesitamos doctrinas nuevas? Sí. ¿Por qué necesitamos? Si está aquí y está por escrito. Pero la gente coge un aire de que son súper espirituales y que tengo revelaciones nuevas. Y el diablo trabaja con tu orgullo. Son sumamente peligrosos, ¿verdad? Sumamente peligrosos. Uno tiene que conformarse con lo que Dios dijo. Con lo que Dios dijo. Es bien interesante, pastor, interceder los unos por los otros. Uh-huh. Porque nadie ha alcanzado a plenitud, en realidad, la estatura ni la anchura de Jesús. Eso. Pero, ¿qué es lo que sucede? En Dallas hay una iglesia satánica que desde agosto están en ayuno y oración, según ellos, para que los pastores caigan. Entonces yo digo, y la iglesia, mientras los satánicos ayunan, nosotros desayunamos a cantidad. Ya. Por eso es que estamos como estamos. Estamos como estamos. Ya. So, anyway, nosotros estamos tratando de hacer las cosas correctamente. Yo aprecio mucho que ustedes vengan aquí todos los martes, se metan en la palabra, porque estamos en tiempos difíciles. Y la iglesia en general está bajo un ataque increíble. Hay muchas iglesias que han sido arrastradas a la apostasía, pero nosotros tenemos que ser un remanente fiel. ¿Está bien? So, me excusan si a veces le meto bien duro a esta cosa, pero es importante, ¿verdad? Es necesario. ¿Algún otro comentario o pregunta antes de despedirnos en oración esta noche? Sí, Rich. Richard estaba tirando. Hay que entender de que nosotros, yo por lo menos, yo he aprendido a salirme de la silla y a montar en vez de estar ahí en la silla. En estos días estamos en el trabajo haciendo una actividad de un juego para recaudar fondos para una persona que tiene cáncer y creo que un nene también que está padeciendo de algo. Y va a ser el día 13 y hay un juego. Los muchachos me dijeron, ¿tú vas a estar aquí temprano? Y dije, no, yo voy a estar en la iglesia porque yo tengo un compromiso. No, pero es que Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo y va a ser por un beneficio. Bueno, Dios lo sabe, pero Dios sabe de que para mí Él es primero. Por eso que yo voy para la iglesia primero y después me voy para la iglesia. Hay que aprender a poner a Dios primero. Hay que tomar una decisión. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.